los justos y oyóles Jehová y les libró de todas sus angustias. Clamaron los justos y oyóles Jehová y les libró de todas sus angustias. Clamaron los justos y oyóles Jehová y les libró de todas sus angustias. Clamaron los justos y oyóles Jehová y les libró de todas sus angustias. Y les libró de todas sus angustias. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí.
¿Cuál es el nombre que usted acostumbra llamar cuando las lágrimas inundan su mirada? ¿Cuál es el nombre que usted grita con poder cuando el enemigo lo ataca a usted? No es Pablo, no es Juan, ni David, ni Sansón, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni Abraham. No, no es el nombre, es Jesús. El nombre es Jesús. ¿Cuál es el nombre que usted encuentra la paz, donde la esperanza crece más y más? ¿Cuál es el nombre que le da paciencia y fe para vencer el mundo, para vencer la muerte? No es Pedro, no es Daniel, no es María, no es Isabel, no es Job, no es José, ni Abel, ni Noé. No, no es el nombre, es Jesús. El nombre es Jesús. Es la hora 15. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá.
siempre seguro estará. Caerán 10.000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Pues yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios. Vamos a continuar en Romanos. Estamos en el capítulo 15, que sigue en parte con el mismo tema. Capítulo 15, versículo 1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Bueno, así vemos como la palabra nos enseña aquellos considerados fuertes. Y habíamos visto también la diferencia con el débil. El débil habíamos visto que habla del hermano que es nuevo, es débil porque todavía no conoce la palabra. No tiene suficiente crecimiento para poder hacer o decidir si está bien o está mal. Entonces, su conciencia, al ser débil, le acusa. Por eso realmente es necesario conocer y tener la revelación de este mensaje. Porque de esa manera el creyente va a ser fuerte para sobrellevar muchas cosas que el niño no puede sobrellevar. Y también habíamos visto que el débil, en este caso, también se aplica a aquellos hermanos que estaban bajo la ley, que continuaban guardando las costumbres de los días, de las comidas, bajo la ley. Y eso es lo que le costó a la iglesia de Jerusalén, como más adelante vamos a ver, le costó a la iglesia de Jerusalén poder entender la gracia. Y habíamos visto también cómo Pablo no contendió, sino que sobrellevó. Dice, así que los que somos fuertes, dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y el gran problema es que el débil casi siempre no se reconoce como débil. El débil siempre piensa que es fuerte, porque quizás grite, quizás tenga cierta apariencia muy celosamente guardada. Y bueno, hermano, el que es fuerte, el creyente que es espiritual, muchas veces aprende a callar, aprende a sobrellevar y no reclama su derecho. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice en el verso 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Note que precioso cómo el Espíritu Santo nos enseña la espiritualidad. Dice que sostengáis a los débiles. El débil realmente es más vulnerable a caer, a debilitarse, a ser ocioso. El creyente nuevo, especialmente cuando empieza en el camino del Señor, es un poco ocioso, no quiere leer tanto la palabra, porque todavía no
no siente tanto su necesidad en algunos casos. En otro caso empieza y ya lee, pero lee, pero después queda también. Porque todo, hermano, tiene una manera, tiene que crecer. El crecimiento no es conocimiento. Por eso a medida que el creyente va creciendo, se va manteniendo estable. Entonces ya, hermano, se alimenta en la casa, se alimenta en los cultos, ya ve la necesidad y bueno. Entonces dice que mientras el creyente es débil, dice que le sostengamos. Debemos sostenerle, dice la palabra, para que el hermano quede firme, para que el hermano pueda seguir firme hasta que el hermano entienda, hasta que el hermano crezca. Y ese es el trabajo, hermano, de los más fuertes. Por eso necesitamos ver como Dios ve. A veces nosotros queremos exigir, queremos realmente imponer lo que nosotros entendemos, pero el creyente cuanto más espiritual es, más renuncia a su derecho y muchas veces renuncia a su libertad. Porque el creyente empieza a entender el estado de crecimiento, el estado espiritual de su hermano. Entonces por amor, empieza a tolerarle, a sobrellevarle. No cualquiera, un adolescente no quiere tolerar a un niño. Enseguida se despacienta, se descontrola y le dice, mamá, papá, fíjate por mi hermanito. Pero el creyente cuando va madurando ya empieza a tolerar. Y así también nos enseña la palabra. Vamos a ver en Hebreos capítulo 5. Dice en el verso 1 y en el verso 2. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Qué hermosa la manera de enseñar. Realmente esta debe ser nuestra parte, aprender bien el mensaje, hermano. No para imponer, no para mostrar el conocimiento, sino para ser fuerte. El creyente fuerte aprende, hermano, aprende a ser paciente con los ignorantes y extraviados. Y esto no se puede decir de todos. Muchos hermanos, muchas veces nosotros, hermanos, crecemos en conocimiento, pero no en crecimiento. Tenemos mucho conocimiento, pero no tenemos crecimiento. Entonces nos faltan todas estas cosas. Por eso es necesario hacer bien la diferencia. El crecimiento es el resultado de la obra del Espíritu Santo en el creyente. El crecimiento es el resultado de la obra que no cesa jamás. La obra del Espíritu Santo en el creyente, y el conocimiento es lo que nosotros muchas veces tomamos de lo que nos enseña y conocemos. Pero otra cosa es la revelación. La revelación es el resultado, otra vez, del crecimiento, de la obra del Espíritu Santo. Cuando Jesús habló a los discípulos, bueno, Natanael dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y así se escuchaba por ahí que aquel hijo del carpintero era el Hijo de Dios. Se escuchaba y todos decían y repetían, es el Hijo de Dios. Pero en un momento Jesús le pregunta a sus discípulos y le dice, ¿quién dicen los hijos de los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, ellos hablaron del conocimiento, que todos conocían lo que se decía. Pero Pedro apretó su mano fuerte y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento Jesús le dijo unas palabras a Pedro.
Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí vemos la diferencia entre el conocimiento y la revelación. La revelación viene de arriba, viene de lo alto, viene de mi Padre que está en los cielos. La revelación en este caso, para nosotros en este tiempo, viene a través, como hemos dicho, de la obra del Espíritu Santo en nuestro interior. Nunca va a recibir usted revelación de mí ni de ningún instrumento. La revelación siempre viene de arriba, viene a través de la obra del Espíritu. Y esa obra es eficaz, una obra eficaz, una obra que no va a ser infructuosa. Realmente le agradecemos que es así. Por eso dice, los que somos fuertes, los que entendemos más, los que tenemos más revelación, bueno, podemos y debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dice verso 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Bueno, debemos agradarle a nuestros hermanos. Debemos agradarle. Muchas veces no queremos soportarle, no nos queremos juntar, porque no queremos soportarle, no le toleramos. Pero cada uno de nosotros debemos agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno y para edificación. No agradarle en lo que es malo, sino en lo que es bueno. Siempre buscando la edificación. Eso es lo que vamos aprendiendo y lo que estamos aprendiendo, el por qué estamos aquí. Porque buscamos la edificación, primeramente nuestra edificación y luego, por supuesto, la edificación de nuestro hermano. Y eso es lo que tiene el fuerte. El fuerte sabe porque ya pasó antes, pasó por esa misma situación. Entonces, hermano, es más fácil sobrellevar y es más fácil agradarle. A veces, somos como cuidadores. Pablo se presentó y dijo a los tesalonicenses, fuimos como una nodriza, cariñosos, fuimos pacientes, una nodriza, una niñera. Así en la antigüedad había esta costumbre. Y así el creyente fuerte ya no se agrada, así como una madre que da de comer a sus hijos y muchas veces no come. A veces veo a mi esposa, se sienta y le da de comer a los chicos y ella come última. Ya no se agrada a sí mismo. Y así como padres, como hermanos que vamos aprendiendo a sobrellevar. Bueno, y pone el ejemplo en el verso 3, el ejemplo tan hermoso de Cristo, dice la palabra. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de lo que te vituperaban cayeron sobre mí. Los vituperios, los denuestos, dice otra versión. Todas las culpas de nuestros pecados más aberrantes, cayeron sobre el Señor. Y el Señor no buscó su derecho, porque como derecho, Él era el Hijo de Dios. Él como Hijo de Dios tenía mucho derecho, Él era justo, Él no merecía realmente llevar todas esas cosas. Pero Él no se agradó a sí mismo. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Dejó de lado su voluntad. Dejó de lado su derecho como hijo de Dios. Y vino y se sometió a la voluntad de otro. Y eso es lo que realmente nos muestra la palabra. Llegamos a crecer y a ser semejante a Él. Cuando el creyente crece, llega a ser semejante al Señor. Y eso, la hermana el otro día explicaba, es como el buey. El buey no nace buey. Primeramente es toro, es un becerro. Y
se ve al toro en el campo, yo tuve la posibilidad de ver muchas veces, y el toro es fuerte, corre y tiene un ímpetu, y cuando el toro anda por ahí tiene los cuernos hacia adelante, le crecen los cuernos hacia adelante, y con el cuerno pelea, y ahí quiere pelear, y el toro se siente fuerte. Bueno, así fue Jesús. Jesús fue un toro, fuerte, poderoso, pero Él llegó a ser un buey. El toro no nace buey, sino que nace toro, pero la gente le corta sus testículos al buey, al toro, perdón, le corta haciendo toro los testículos, y el toro automáticamente empieza a seguir creciendo, se hace más grande, pero más manso. Y automáticamente los cuernos van hacia atrás. En Paraguay hemos visto muchas veces ver los carros llevados por los bueyes y se hacen sus cuernos ya no para adelante, porque este ya no va a pelear. Los cuernos van para atrás. Y usted le pega una patada al buey y no le hace nada porque se hace manso y se pone al servicio y llega a ser de utilidad para el hombre. Y así también es cuando el creyente crece. La nueva creación se manifiesta, ya no importa si hablan, si dicen, ya no nos importa tanto, hermano, ya sobrellevamos las cosas. Y ya no es tan grave todo, parece. Porque cuando somos niños no soportamos nada. El creyente niño no soporta nada. Pero el creyente cuando va creciendo va manifestando, porque ya no busca su voluntad. Y no todos queremos ser castrados o capados. En el conocimiento de la gente de campo se usa capar. Y bueno, el creyente que quiere crecer tiene que perder su derecho, tiene que perder ese símbolo de masculinidad del que tanto se gloria, de donde sale la testosterona. No queremos, hermano, perder esa parte. ¿Quién quiere llevar esa vergüenza? Bueno, pero hermano, cuando vamos creciendo, vamos entendiendo que es necesario. El Señor fue fuerte, pero Él, siendo fuerte, Él fue el buey. Él fue el perfecto siervo de Dios. Él se hizo siervo, no usó su fuerza, no hizo su voluntad. Y así dice, aún dice Cristo, ni aún Cristo dice, se agradó a sí mismo, sino dice que como está escrito. Y esto está en el Salmo 69. Él se hizo siervo y llevó nuestros pecados en la cruz. Salmos 69, vamos a leer algunos versos. Salmo 69, primeramente dice en el verso 4, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa, y se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Así vemos al Señor hablando. Los denuestos de los que me vituperaban cayeron sobre mí. Él pagó lo que Él no hizo. Y aún estando en la cruz, Él estaba muriendo por aquellos que le estaban injuriando y le estaban vituperando. Le decían, si tú eres el Hijo de Dios, bájate. Y el Señor no hizo caso. Mire si el Señor se bajaba de la cruz y le decía, mira, yo estoy muriendo, ahora no muero nada. Así somos nosotros, hermanos. Esa es nuestra parte, porque somos muchas veces niños. Por eso el crecimiento es otra cosa, se manifiesta en la tolerancia. Hermano, y eso pertenece solamente a la nueva creación. Y dice el verso 9, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Así el Señor, porque Él fue un verdadero buey, un verdadero buey. El buey bien formado, primeramente
se forma al lado de otro buey. Sí, hermano, para poner realmente al lado de otro, a un hermano, bueno, tiene que ponerse para que se forme bien al lado de otro buey. Y nuestro buey más importante es el Señor. Él es el buey, manso y humilde de corazón. Él muestra bien cómo tenemos que hacer. Y dice el verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así, hermano, bueno, lo que se escribió antes, se escribió para nuestra enseñanza. Bueno, hemos visto cómo todos los tipos y sombras terminaron en la cruz, pero eso no significa, como muchos enseñan, que el Antiguo Testamento al creyente no le edifique y no le sirva. Porque todas esas cosas que se escribieron antes, y cuando está hablando de antes, está hablando de los que antes escribieron el Antiguo Testamento, todas esas cosas se escribieron para nosotros. ¿Para quién? Para la iglesia. Porque la iglesia iba a ver en esos tipos y formas, iba a ver a Cristo. Se iba a encontrar con la obra de la cruz. Entonces se escribieron para nosotros. Y también dice, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por la paciencia y por la consolación. Así realmente encontramos en la vida de los antiguos, en la misma vida del Señor Jesús. En todos los salmos encontramos a Jesús hablando por la boca de Coré, por la boca de David, por la boca de aquellos que escribieron a Jesús hablando en primera persona. Sin embargo, vamos encontrando que esas cosas son para nuestra enseñanza y consolación. Así el Señor, cuando leemos este salmo, bueno, es para nuestra enseñanza. Si hoy nosotros toleramos, si hoy nosotros soportamos con paciencia, bueno, hermano, un día también vamos a cosechar. Y esto nos da consuelo. Estas escrituras antiguas nos traen consuelo para que nosotros podamos seguir adelante, para que podamos hacer como el Señor. El Señor dice, yo no me avergoncé, sino que puse mi rostro como un pedernal, dice, un cara dura. Y subió a la cruz. Y allí soportó. Primera de Corintios capítulo 10 dice en el versículo 1. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. Y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que estas cosas les acontecieron como un ejemplo. Y realmente agradecemos a Dios por su palabra. Como dijimos, no porque, bueno, las sombras y los tipos hayan terminado en la cruz, a nosotros no nos sirvan. Ya para guardar las sombras y los tipos no nos sirve, pero sí la enseñanza que nos deja y que nosotros podemos alcanzar a través de la revelación del Espíritu. El Antiguo Testamento se revela en el Nuevo. El Antiguo Testamento se revela en el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas de Pablo. Entonces, por medio de la enseñanza paulina, nosotros podemos realmente sacar mayor provecho a las escrituras antiguas. Bueno, verso 5. Pero el Dios de la paciencia, bueno, el creyente necesita consuelo, esperanza y paciencia. Y para eso tiene la fuente. Una sola fuente hay. Y dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación. Bueno, así es Dios. Dios es grande,
Dios es alto, Dios es sublime, es soberano. ¿Y con qué necesidad Él soporta a su creación? ¿Con qué necesidad soporta al hombre? Bueno, porque Él quiso darnos ejemplos. Tenemos al Dios de la paciencia. Dios es paciente. Y si Dios es paciente, siendo perfecto, ¿cuánto más nosotros que tan imperfectos somos, hermano? Tenemos que considerar a nuestro hermano. El Dios de la paciencia, dice. Y encima nos consuela. Así es Dios. Dios de paciencia y Dios de consolación. Así realmente ese es su carácter. Segunda de Corintios capítulo 1 dice en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, Él nos consuela a nosotros, para que podamos también nosotros, que somos un poco más fuertes que nuestro hermano, poder también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios es Dios de paciencia y de consolación. Dios no es un Dios duro, no es un Dios estricto, no tiene un chicote en la mano esperando que usted caiga para darle el azote. Qué hermoso es la familia de Dios. Hoy estamos en la familia de Dios. Y en una familia todo es por amor. El plato de comida que se nos sirve es un derecho del Hijo, pero es la muestra del amor del Padre hacia su Hijo. Así el techo, así la ropa, todo lo que el Padre le suple por amor en una familia. Y así en la gracia, en este libro de Romanos, bueno, estamos aprendiendo y hemos visto cómo somos introducidos en la casa de Dios. Veníamos descalzos, veníamos llenos de necesidades, éramos como mendigos. Sin embargo, fuimos aceptados en la casa de nuestro Padre Celestial. Y hoy tenemos que aprender nuestros derechos como hijos. Y tenemos que aprender a tratarnos como en una familia. Entonces, de esa manera, el Espíritu Santo nos va también edificando a unos y a otros. Porque el deseo de Dios, dice el verso 6, para que unánimes y a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo cuando el creyente es unánime, está en un solo sentir. La palabra unánime viene de la palabra uno y ánima, un alma. La palabra ánima viene de la palabra alma. Y así somos uno solo en Cristo Jesús. Cuando hay tolerancia, cuando hay paciencia, entonces dice a una voz. ¿Por qué dice a una voz si somos muchos los que alabamos al Señor? Al fin y al cabo es la voz de la nueva creación. Cuando la nueva creación se manifiesta, bueno, en todos alaban en el Espíritu, es una voz. Pero cuando la carne se manifiesta hay una voz extraña por ahí dando vuelta. La voz de la carne, es fácil distinguir, porque esa se queja, no está de acuerdo, quiere muchas cosas la carne. Nuestra carne, hermano, es bravísima. Pero vamos aprendiendo, hermano. Y damos gracias a Dios por su palabra. Y dice verso 7, por tanto, verso 7, esto es, ¿cuál es la enseñanza aquí? Está en el verso 7, dice, yo no me junto con el hermano, yo me junto con estos hermanos nomás. Yo no tengo comunión con este hermano, solamente con este hermano. Entonces, ¿cuál es la conclusión? No, dice, eso no. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Note que el ejemplo siempre es
como el Señor hizo, cómo Cristo nos recibió a nosotros. Cuando Él nos recibió, nosotros también éramos débiles, éramos vulnerables, estábamos en el pozo de la desesperación. Sin embargo, Cristo nos recibió. En ese estado, Él realmente nos acogió, nos protegió, nos tuvo paciencia. Y aún, hermano, ¿cuánto nos soporta el Señor? Cuando el Señor estuvo con sus discípulos, 3 años caminó con ellos. Caminó con gente que eran como, eran 12. En un momento, el Señor dijo, voy a morir. Es necesario que yo me vaya. Y ellos empezaron a decir, bueno, cuando el Señor se vaya, ¿quién queda en el lugar del Señor? Hermano, qué bárbaro, qué manera de soportar. Estaban esperando que el Señor se vaya para tomar el primer lugar. Sin embargo, el Señor les soportó. El Señor les soportó. Así el Señor nos recibió, hermano, a cada uno de nosotros. Y cada día Él nos soporta. Y así también con los hermanos. Nosotros los recibimos. Los recibimos. Y realmente a veces parece imposible, hermano. A veces no, parece que no vamos a poder soportar. Pero esa es otra vez nuestra carne. La carne, hermano, se manifiesta en esa forma. Pero la nueva creación, bueno, a medida, hermano, que nosotros vamos creciendo, vamos entendiendo cuál debe ser nuestra manera. Cristo nos recibió. Y esto dice para gloria de Dios. Podemos estar juntos aunque no estemos totalmente de acuerdo. Porque al fin y al cabo, Cristo nos recibió a todos. Y Él no hizo acepción de personas. Él supo nuestro estado. Cuando el creyente no entiende esto, hermano, pone muchas excusas para no estar en comunión, para no recibir a sus hermanos. Y esa es la manera realmente de la carne. Bueno, verso 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Así el Señor, bueno, no solamente nos recibió, sino que vino a ser siervo. Y aquí lo que encontramos otra vez es que Él fue siervo hacia la circuncisión. Otra vez volvemos a retrotraernos un poco y vemos el ministerio de Jesús. Jesús no vino a los gentiles, y habíamos visto eso. Nosotros habíamos puesto el ejemplo de la mujer cananea, pero podemos ver otro ejemplo en el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Cuando el Señor estuvo en la tierra, Mateo presenta a Cristo como rey, como el rey de Israel. Y vemos como todo rey tiene que tener también su consejo. Y dice en el verso 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. La extensión de su reino no era a los gentiles. Él vino a ser siervo a la circuncisión. Siendo rey, fue siervo. Qué precioso. Así vemos las 4 caras de Jesús en los evangelios. Mateo le presenta como rey, Marcos le presenta como siervo, Lucas le presenta como hombre, pero Juan le presenta como el Verbo, el divino, el Hijo de Dios. Siendo Dios, se hizo hombre, pero siendo rey fue hecho siervo. Y dice que a ellos los envió también Jesús y les dio instrucciones
diciendo: por camino de gentiles no vayáis. El Señor no salió de Palestina más que una sola vez. Y cuando salió, ¿qué encontró? Encontró fe. A una mujer cananea con fe. Pero Él no vino para los gentiles. No vayáis, dicen, y en ciudades samaritanas no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué el reino de los cielos se ha acercado? Bueno, porque el rey estaba entre ellos. Nosotros no predicamos a Cristo como rey. Él es el rey de Israel. Para la iglesia es su Señor. Es el buen pastor, es su amado. Bueno, muchos nombres podemos encontrar, habíamos visto en relación a la iglesia. Pero vemos que Él se presenta así: el reino de los cielos se ha acercado. Y así vino a los judíos. Dice que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Note que todo esto fue conforme a la verdad de Dios, que todavía no había sido cumplida. La ley, bueno, los profetas, los salmos hablaban de Cristo. Pero esa verdad tendría que ser mostrada para que sea una realidad. Dice en Romanos capítulo 1, habíamos visto, dice en el verso 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, del linaje de David, era según la carne, y dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así Él vino y fue el cumplimiento y mostró la veracidad de las Escrituras antiguas. Dios le había prometido a Israel, Dios le había prometido a aquellos de la circuncisión un Salvador. Dios le había prometido. Y bueno, sin embargo, ese Salvador no venía. Sin embargo, en su tiempo, Él se manifestó. En su tiempo Él mostró. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, en el verso 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Así hizo el Señor Jesucristo. Note que todo hablaba de Él, en Moisés, en los profetas y en los salmos. Estas son las tres divisiones que tiene el Antiguo Testamento. Pero esto es el conocimiento de la ley. ¿Pero qué hizo Jesús? Entonces les abrió el entendimiento. Les abrió el entendimiento. Por eso dijo: para mostrar, dice, la verdad. Todo esto hablaba de Cristo. Pero cuando Él se manifestó, se mostró. Él abrió y dio entendimiento por medio de su vida, por medio de sus palabras, acerca de lo que estaba escrito. Él fue la revelación misma del Antiguo Testamento. Por eso dice: para confirmar las promesas hechas a los padres. Él fue la confirmación. Y como dijimos, habíamos visto en las clases pasadas los pactos. Habíamos visto el pacto con Abraham. Ese pacto fue ratificado
Habíamos escuchado que qué preciosa la palabra. Fue ratificado también a Isaac y a Jacob. Por eso es tan precioso. Este pacto fue ratificado y fue verdaderamente puesto en evidencia a través de Jesucristo. Por eso encontramos que Él tenía que confirmar este pacto, estas promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y en todo esto encontramos que los gentiles no tenían promesa, pero sí hablaba de ellos en ese pacto. Por eso dice en el verso 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Note que con razón Jesús no le contestó palabra a la mujer cananea porque no tenía derecho, pero sí los gentiles iban a glorificar a Dios por su gracia. Por gracia el gentil alcanzó, pero el judío alcanzó por derecho. Qué hermosa es la palabra, hermano. Qué hermosa es la Escritura. ¿Cómo vamos? Usted hoy no va a entender, pero yo estoy seguro más adelante se va a gozar tanto, hermano. Porque ¿cómo alcanzamos? Por misericordia. Cuando llegamos a tener esta revelación, hermano, es tan preciosa la Escritura. Y dice, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Note que la revelación, la gracia, la misericordia de Dios se manifiesta en la alabanza. ¿Cuánto debemos estar agradecidos al Señor, hermano? Porque éramos extraños y advenedizos, pero hoy hemos sido cercanos a través de la sangre de Jesús. Solamente podemos dar gracias al Señor, hermano, porque esta es la misericordia de Dios. Él mismo sujetó en desobediencia a todos para tener misericordia de todos. Este es el gran plan de Dios. Y dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Así vemos que esto estaba declarado en la palabra de Dios. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí. Sabemos que cuando habíamos visto en Isaías, que esta raíz viene de un tronco que ha sido cortado. O sea que este versículo nos habla de cuando el tronco de Isaí, el trono de David, vuelva a ser restaurado. O sea que nos habla del tiempo milenial. Y dice otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles. Y dice, los gentiles esperarán en él. Qué grande nuestro Dios. Ahora estas palabras tendrían que haber sido cumplidas recién en el milenio, cuando Israel y el Señor, sean el centro mundial del testimonio y de la palabra de Dios. Sin embargo, Pablo las aplica para este tiempo. Pablo las aplica para este tiempo, porque dice el verso 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta promesa realmente es para este tiempo, dice Pablo, porque el apóstol Pablo mismo, llegó a ser un tipo de la nación de Israel, la nación ya levantada y restaurada de Dios. Vemos que él fue a predicar a los gentiles. En este tiempo él fue levantado para darle la oportunidad a los gentiles. Así como Israel en el milenio se levantará y evangelizará todo el mundo. Por eso es tan hermoso realmente cómo nos enseña la palabra. La palabra nos va enseñando
de una forma tan preciosa, hermano. Pablo prematuramente se levanta como un instrumento para este tiempo. Y dice, para que los gentiles puedan esperar en la misma promesa que Dios le dio a Israel. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 8. 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 8. Dice, y al último de todos, Jesús había dicho, muchos primeros serán postreros, muchos primeros serán últimos. Así Israel era primero en el trato de Dios, pero quedó último, y como último le tocará evangelizar a las naciones. Y Pablo es un tipo de la nación. Y dice, y último de todos, porque está hablando de cuando el Señor resucitó, cómo se fue revelando a diferentes hermanos y apóstoles. Pero al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Él tuvo la revelación de Jesucristo, de un Cristo resucitado. Y cuando se le apareció el Señor, también le dijo para qué era. Vamos a ver en los Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, y dice en el verso 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, así vemos a Pablo levantado. Él estaba caído, se le aparece Jesús, y Ananías, un creyente desconocido, un creyente que no sabemos, es la única aparición de Ananías. El más chiquito de los creyentes estaba dispuesto, entonces Dios le dice a Ananías, ve. Y dice Ananías, no quiero ir porque este es un asesino. Pero ve, le dice, porque instrumento escogido es. Pablo iba a hacer lo que Israel había rechazado ser, luz a las naciones. Pablo, de una forma prematura, así como un bebé que nace antes de tiempo, es prematuro, nace antes. Toda la nación no nació, pero Pablo prematuramente predicó a los gentiles. Y él fue un instrumento escogido. Por eso se le llama también el apóstol a los gentiles. Bueno, vamos a tomar un recreo y vamos a continuar. Tú y yo solo somos peregrinos y extranjeros. Solo somos de la tierra pasajeros, sí, Señor, peregrinos. Esperamos heredar la vida eterna, donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Vida eterna, tú y yo. Y moraremos con Él por toda la eternidad, y nuestra vida fugaz olvidada quedará. Tú y yo estaremos en la patria celestial, y moraremos con Él por toda la eternidad, y nuestra vida fugaz olvidada quedará. Tú y yo estaremos en la patria celestial. Es la hora 15:53.